Imagina esto. Una hermosa joven estadounidense de apenas 22 años sube a un avión rumbo a Bombay, con un portafolio de fotografías y sueños más grandes que el cielo del Medio Oeste bajo el que creció. Le da un beso de despedida a su madre en el aeropuerto, promete llamar todas las semanas y desaparece en la zona de salidas internacionales, con una sonrisa que quedaría congelada en las fotos familiares durante los siguientes 7 años. Su nombre era Ashley Marie Patterson, y en 1997 ella creía que estaba volando hacia su destino como supermodelo. En realidad volaba hacia algo que conmocionaría al mundo cuando los periódicos finalmente publicaran la verdad en 2004. Esta es la historia de cómo el sueño de una chica de un pueblo pequeño se convirtió en una pesadilla internacional. De cómo una familia pasó 7 años buscando respuestas que habían estado escondidas a plena vista. Y de cómo la tragedia de una mujer cambió para siempre la forma en que el mundo mira los contratos de modelaje en el extranjero. Ashley Marie Patterson nació el 14 de agosto de 1975 en Cedar Rapids, Iowa, hija de Michael y Susan Patterson. Era la menor de 3 hijos con 2 hermanos mayores, Derek y Jason, que trataban a su hermanita como si fuera cristal frágil envuelto en plástico de burbujas. La familia Patterson vivía en una modesta casa de 2 pisos en la calle Maple, el tipo de casa donde los vecinos aún saludaban desde sus porches y nadie cerraba la puerta con llave por la noche. Michael trabajaba como gerente en una planta de manufactura local, mientras que Susan enseñaba 3er grado en la escuela primaria de Cedar Rapids. Eran la definición misma de estabilidad de clase media estadounidense, el tipo de familia que iba a la iglesia los domingos y cenaba junta todas las noches a las 6 en punto. Desde el momento en que Ashley pudo caminar, todos notaron que era diferente. No diferente de una forma preocupante, sino diferente de una forma que hacía que la gente se detuviera y la mirara. Tenía el cabello rubio miel que atrapaba la luz del sol como oro hilado, unos llamativos ojos verdes que parecían demasiado grandes para su delicado rostro, y unos pómulos tan marcados que podrían cortar vidrio. Para cuando estaba en la escuela secundaria básica, desconocidos en el supermercado se detenían frente a Susan y le preguntaban si Ashley había considerado alguna vez ser modelo. Susan sonreía con cortesía y decía que por ahora solo se estaban concentrando en los estudios, pero Ashley escuchaba cada comentario. Los coleccionaba como piedras preciosas, guardándolos como prueba de que estaba destinada a algo más grande que Cedar Rapids. La preparatoria fue la etapa en la que la inquietud de Ashley se volvió imposible de ignorar. Mientras sus compañeros se preocupaban por las citas para el baile de graduación y las solicitudes de ingreso a universidades estatales, Ashley pasaba horas en la biblioteca leyendo revistas de moda que no podía permitirse comprar. Arrancaba páginas con modelos desfilando en pasarelas de París, Milán y Nueva York, y creaba un collage en la pared de su habitación que su madre llamaba su muro de sueños, y su padre consideraba una pérdida de tiempo. Michael Patterson era un hombre práctico que creía en los trabajos estables y las expectativas realistas. La idea de que su hija persiguiera sueños de modelaje lo hacía sentir profundamente incómodo. Pero Susan, que una vez había soñado con ser artista antes de conformarse con la docencia, veía algo de sí misma en los ojos hambrientos de Ashley. Ashley se graduó de Washington High School en 1993 con notas aceptables, y ningún interés en asistir a la Universidad de Iowa como sus hermanos. Ella quería Nueva York. Quería Los Ángeles. Quería cualquier lugar menos Iowa. Pero las agencias de modelos eran caras, y la familia Patterson no tenía dinero para sesiones de portafolio ni cuotas de agencia. Así que Ashley hizo lo que hacían miles de chicas de pueblos pequeños. Consiguió un trabajo como camarera en un restaurante local llamado Rosie's Restaurant. Ahorró cada dólar que pudo y envió cartas a agencias de modelos por todo el país. La mayoría nunca respondió. Las que sí lo hicieron, enviaron cartas tipo formulario, explicando que ella necesitaría fotografías profesionales y representación antes de que pudieran considerarla. Durante 3 años, Ashley trabajó turnos dobles, sonrió ante clientes groseros y vio cómo su muro de sueños acumulaba polvo.
Sus amigas de la secundaria se comprometían, empezaban carreras, se acomodaban en el ritmo cómodo de la vida en Iowa. Pero Ashley sentía que se estaba asfixiando. Cada día que pasaba le parecía un día desperdiciado. Tenía 21 años, y en años de modelaje eso ya era mayor. Las revistas en su pared mostraban chicas que empezaban a los 15 o 16. El tiempo se le estaba acabando, y Ashley lo sabía. La industria del modelaje en la década de 1990 atravesaba una especie de edad de oro. Supermodelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell y Kate Moss eran nombres conocidos que aparecían en portadas de revistas y en videos musicales. Salían con rockstars y actores. Eran ricas, famosas e increíblemente glamorosas. Cada joven a la que alguna vez le habían dicho que era bonita soñaba con unirse a sus filas. Pero lo que la mayoría de la gente no sabía era que detrás de las deslumbrantes páginas de revistas había un lado mucho más oscuro en la industria. Cazatalentos y agencias falsas se aprovechaban de jóvenes desesperadas prometiendo carreras que no existían y oportunidades que en realidad eran trampas. En 1996, la persistencia de Ashley por fin pareció dar frutos. Recibió una carta de una empresa llamada International Model Management, con sede en Chicago. La carta estaba impresa profesionalmente en papel crema, con un logotipo en relieve dorado. Felicitaba a Ashley por haber sido seleccionada para su programa New Faces y la invitaba a asistir a una reunión en Chicago para hablar sobre oportunidades internacionales. La carta mencionaba específicamente que estaban expandiendo sus operaciones en Asia, donde los modelos estadounidenses estaban muy demandados. Ashley leyó esa carta al menos 50 veces, memorizando cada palabra. Susan estaba cautelosamente optimista. Chicago estaba solo a unas horas de distancia y podían hacer el viaje juntas. Michael, en cambio, se mostró inmediatamente suspicaz. ¿Por qué una agencia legítima contactaría a Ashley de la nada? ¿Cómo habían conseguido siquiera su dirección? Pero Ashley había enviado tantas cartas y fotos a lo largo de los años que sinceramente ya no recordaba a qué agencias había escrito. Tal vez esta era una de ellas respondiendo por fin. O quizá alguien la había visto y pensaba que tenía lo necesario para triunfar. De cualquier manera, ella iba a asistir a esa reunión. La reunión tuvo lugar un frío sábado de noviembre de 1996. Susan condujo a Ashley hasta Chicago y encontraron la dirección que aparecía en la carta. Era un edificio de oficinas con aspecto profesional en el centro de Chicago, lo cual alivió algunas de las preocupaciones de Michael. Dentro se reunieron con un hombre que se presentó como Richard Chen, el director de operaciones en Asia de International Model Management. Tendría alrededor de 40 años, vestía un traje caro y hablaba con un ligero acento que Ashley no pudo identificar. Chino tal vez. Coreano Richard Chen. Era todo lo que Ashley había esperado de un profesional de la industria. Miró su portafolio compuesto por fotos tomadas por un amigo fotógrafo local y dijo todas las palabras correctas. Tenía el look. Tenía la estatura. Tenía un rostro que funcionaría muy bien en los mercados asiáticos donde los rasgos estadounidenses eran muy deseados. Habló de contratos con empresas de moda en Mumbai, Delhi y Bangkok. Mencionó trabajos para catálogos, desfiles de moda y campañas comerciales. Y dijo las palabras mágicas que toda modelo en apuros sueña escuchar: podemos convertirte en una estrella. Pero había un proceso, explicó. El modelaje internacional requería visas de trabajo, representación de agencia en el país de destino y un portafolio profesional completo. El costo de todo eso, dijo con tono apologético, sería alrededor de $100. Era mucho dinero, lo admitió, pero era una inversión en el futuro de Ashley. Una vez que comenzara a trabajar, recuperaría esa cantidad en pocos meses. En India particularmente, explicó, las modelos estadounidenses podían ganar entre $3,000 y $5,000 por trabajo. La mente de Ashley empezó a hacer cálculos frenéticamente. Si hacía solo 2 o 3 trabajos, ganaría más dinero del que había ganado en un año entero en Rosie's. Susan hizo las preguntas lógicas. ¿Por qué India? ¿Por qué no Nueva York o Los Ángeles? Richard Chen tenía respuestas suaves y bien preparadas.
El mercado estadounidense estaba saturado, explicó. Miles de chicas hermosas competían por unos pocos trabajos. Pero en Asia, especialmente en la India que atravesaba un boom económico, había una demanda enorme de modelos occidentales y muy poca oferta. Las revistas de moda indias, las películas de Bollywood, las compañías de publicidad, todas querían rostros estadounidenses. Era la forma más inteligente de entrar en la industria, construir un portafolio con trabajo publicado real y luego regresar a Estados Unidos con credenciales que abrirían puertas. Todo tenía perfecto sentido. Ashley estaba convencida. Susan estaba dudosa, pero no quería destruir los sueños de su hija. Le dijeron a Richard Chen que necesitaban tiempo para pensarlo y hablarlo con el padre de Ashley. Él les dio 2 semanas para decidir, después de lo cual la oportunidad pasaría a otra chica. Era una táctica clásica de presión de ventas, pero Ashley no lo vio así. Lo vio como motivación para actuar antes de perder su oportunidad. Las discusiones en la casa de los Patterson durante la semana siguiente fueron intensas. Michael se negó rotundamente a permitir que su hija viajara al otro lado del mundo, a un país en el que nunca había estado, para trabajar con personas que no conocía. Era una locura, era peligroso. Era una estafa, pero Ashley tenía 21 años, era legalmente adulta y estaba decidida a ir con o sin su aprobación. Tenía algo de dinero ahorrado y estaba dispuesta a pedir un préstamo para cubrir el resto. Derek y Jason se pusieron del lado de su padre, advirtiéndole a Ashley que esto sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero Susan, al ver la determinación desesperada en los ojos de su hija, tomó una decisión que la perseguiría por el resto de su vida. Tomó $8,000 de sus ahorros para la jubilación y se los dio a Ashley. No se trataba del dinero, diría Susan más tarde. Se trataba de no ser la persona que matara los sueños de su hija. Susan había renunciado a sus propias ambiciones artísticas para ser práctica, para ser maestra, para ser estable. No quería que Ashley pasara la vida preguntándose, ¿qué habría pasado si...? Si no funcionaba, Ashley siempre podía volver a casa. Al menos lo habría intentado. Michael estaba furioso, pero la decisión estaba tomada. Ashley iba a la India. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Ashley renunció a su trabajo en el restaurante Rosie's, donde sus compañeros le organizaron una pequeña fiesta de despedida. Obtuvo su primer pasaporte, que le pareció la cosa más adulta que había hecho en su vida. Recibió instrucciones detalladas de International Model Management sobre qué llevar, qué esperar y cómo funcionarían los primeros meses. Viviría en un apartamento para modelos en Mumbai con otras chicas estadounidenses y europeas. Tendría una acompañante de la agencia. Empezaría con sesiones de prueba para construir su portafolio y luego comenzaría a conseguir trabajos reales. Todo estaba organizado. Todo era profesional. Todo parecía legítimo. La fecha de salida de Ashley quedó fijada para el 15 de marzo de 1997. La noche antes de su partida, la familia Patterson tuvo una cena tranquila en casa. Nadie habló mucho. La realidad de que Ashley se iría por 6 meses, quizá más, empezaba a hundirse en todos. Aquella noche, Michael entró en la habitación de Ashley y se sentó en su cama mientras ella terminaba de hacer la maleta. Le dijo que lamentaba no haber sido más comprensivo. Le dijo que tenía miedo, pero que entendía que ella necesitaba hacer esto. Le hizo prometer que llamaría todas las semanas, pasara lo que pasara. Le hizo prometer que volvería a casa si algo le parecía extraño. Le hizo prometer que recordara siempre que tenía una familia que la amaba y un hogar que siempre estaría esperándola. Ashley prometió todo. Abrazó a su padre y le dijo que no se preocupara, que los haría sentir orgullosos, que lo lograría. A la mañana siguiente, el 15 de marzo de 1997, la familia Patterson condujo hasta el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Ashley llevaba jeans, una camiseta blanca y una chaqueta de mezclilla. Su cabello recogido en una coleta la hacía lucir increíblemente joven, increíblemente llena de esperanza. En la puerta de embarque abrazó a sus hermanos, que con torpeza le dijeron que tuviera cuidado. Abrazó a su madre, que lloró y le hizo prometer que llamaría en cuanto aterrizara.
Abrazó a su padre al final y lo sostuvo por más tiempo del habitual. Luego recogió sus 2 maletas, pasó por seguridad y desapareció entre la multitud de viajeros. Susan Patterson diría más tarde que en ese momento supo que algo estaba mal. No era nada racional, solo el instinto de una madre gritándole que debía agarrar a su hija y arrastrarla de vuelta a casa. Pero no lo hizo. La dejó ir. Y esa decisión definiría el resto de su vida. El vuelo de Ashley salió de Chicago a las 2 p.m., con conexión en Londres antes de llegar a Mumbai. El viaje completo duró casi 24 horas. Ashley nunca había estado en un vuelo internacional, nunca había salido de Estados Unidos. Todo en la experiencia era emocionante y aterrador a la vez. Se sentó junto a un hombre de negocios que le preguntó qué la llevaba a la India. Cuando ella respondió que iba a ser modelo, él la miró con preocupación y le dio su tarjeta de presentación diciéndole que lo llamara si necesitaba ayuda. Ashley le agradeció y guardó la tarjeta en su bolso pensando que solo era un hombre mayor preocupado que no entendía cómo funcionaba la industria. Llegó a Mumbai el 17 de marzo de 1997. Exhausta por el viaje y abrumada por el asalto a sus sentidos, encontró el aeropuerto de Mumbai en completo caos. Miles de personas empujando y gritando, el olor a especias y diésel, el calor y la humedad opresivos que la golpearon en cuanto salió al exterior. Buscó a alguien de International Model Management sosteniendo un cartel con su nombre. Tras 30 minutos de espera y aumentando la angustia, un joven indio se le acercó y le preguntó si era Ashley Patterson. Dijo que era de la agencia de modelos y que había habido un malentendido con la hora de recogida. Tomó su equipaje y la llevó hacia un coche. El trayecto desde el aeropuerto hasta lo que decía ser el apartamento de modelos tomó más de 1 hora entre el tráfico caótico. Ashley intentó conversar preguntando por las otras modelos con las que viviría y por cuándo empezaría a hacer sesiones. El conductor fue evasivo diciendo que alguien en el apartamento le explicaría todo. Pasaron por vecindarios que se volvían cada vez menos turísticos, más llenos de gente, más desordenados. Ashley sintió el primer verdadero nudo de miedo en el estómago. Aquello no parecía un lugar donde se hicieran sesiones de moda. Parecía pobre, abarrotado y nada parecido a la India glamorosa que había imaginado. El coche finalmente se detuvo frente a un edificio de departamentos deteriorado en lo que el conductor llamó Dharavi. La ayudó con su equipaje y la guió por 3 pisos de escaleras hasta el apartamento 3B. Tocó la puerta, que fue abierta por una mujer india de unos 50 años. Miró a Ashley de arriba abajo y dijo algo en hindi al conductor. Él se marchó de inmediato sin despedirse. La mujer sonrió a Ashley y se presentó como la señora Kapoor. Dijo que administraba la residencia de modelos y que Ashley debía de estar cansada tras su largo viaje. La acompañaría a su habitación para que pudiera descansar. El apartamento era pequeño y oscuro, con rejas en las ventanas que la señora Kapoor dijo que eran por seguridad. Había 4 habitaciones pequeñas alrededor de una sala común. La señora Kapoor abrió una de las puertas y mostró a Ashley un cuarto con 2 camas, un pequeño armario y nada más. Le dijo que compartiría la habitación con otra chica estadounidense que estaba fuera en una sesión. Ashley debía descansar. La señora Kapoor añadió que alguien de la agencia vendría al día siguiente para explicarle todo y tomarle medidas y fotografías. Ashley estaba demasiado agotada para hacer más preguntas. Se desplomó sobre una de las camas y cayó dormida inmediatamente. Cuando despertó horas después ya estaba oscuro afuera. Escuchó voces en la sala hablando en idiomas que no entendía. Abrió la puerta y encontró a 3 chicas más, todas jóvenes, todas extranjeras, sentadas en un sofá gastado. Levantaron la vista cuando Ashley apareció. Una de ellas, una rubia con acento británico, soltó una risa amarga y dijo lo mismo que seguramente habían dicho incontables veces a otras recién llegadas antes que Ashley: bienvenida al infierno. La primera llamada a casa llegó 5 días después de que Ashley arribara a Mumbai. Susan Patterson había estado esperando ansiosamente junto al teléfono, aterrorizada de que algo hubiera pasado durante el largo vuelo o de que su hija estuviera perdida en un país extranjero. Cuando finalmente sonó a las 9 p.m. del 20 penesas,
Del 22 de marzo de 1997, Susan lo tomó antes del segundo timbre. La voz de Ashley sonaba pequeña y lejana. Ella le dijo a su madre que había llegado sana y salva, que el vuelo había sido largo pero soportable, que Bombay era abarrotada, calurosa y diferente a todo lo que había conocido. Contó que el apartamento de modelos era básico pero aceptable, y que vivía con 3 chicas más, una británica llamada Emma, una rusa llamada Svetlana y una alemana llamada Heidi. Todas estaban allí para trabajar como modelos. Dijo que aún no había comenzado a hacer sesiones porque todavía estaban tramitando su visa de trabajo y construyendo su portafolio. Susan hizo todas las preguntas de madre. Estaba comiendo bien. Estaba segura. ¿La trataban bien? Podía darles una dirección para enviarle cartas. Las respuestas de Ashley eran positivas pero vagas. Todo estaba bien, solo era diferente. Se estaba adaptando. Llamaría de nuevo la próxima semana. La llamada duró unos 10 minutos antes de que Ashley dijera que debía irse. Había otras chicas esperando para usar el teléfono. Les dijo que los amaba y que llamaría pronto. Susan colgó sintiéndose solo un poco más tranquila. Algo en la voz de Ashley sonaba extraño, tal vez tenso o cansado. Pero probablemente solo estaba agotada por el cambio de horario y el choque cultural. Susan se repitió que todo estaba bien, que Ashley estaba viviendo su sueño, que solo necesitaba tiempo para adaptarse. La segunda llamada llegó 2 semanas después, el 6 de abril de 1997. Esta vez Ashley sonaba más animada. Dijo que había empezado a hacer sesiones de prueba para su portafolio. Los fotógrafos eran profesionales. Las sesiones eran cansadas pero emocionantes. Describió cómo la vestían con ropa tradicional india, cómo le hacían el maquillaje profesionales, cómo se veía transformada en el tipo de modelo que siempre había soñado ser. Dijo que la agencia estaba satisfecha con los resultados iniciales y que probablemente comenzaría a conseguir trabajos pagos en las próximas semanas. Michael tomó el teléfono y empezó a hacer preguntas más directas. ¿Para quién estaba trabajando exactamente? ¿Cómo se llamaban las empresas? Podía darles información de contacto de la agencia. Ashley se puso a la defensiva. ¿Por qué no confiaban en ella? Estaba bien, estaba trabajando. Finalmente estaba haciendo lo que siempre había querido. Michael se contuvo, evitando iniciar una discusión a través de una llamada internacional, pero luego le dijo a Susan que algo en toda la situación le inquietaba. Ashley estaba siendo evasiva y eso no era propio de ella. La tercera llamada llegó a finales de abril, y esta vez Ashley sonaba agotada. El trabajo era más duro de lo que esperaba, dijo. Las sesiones duraban 12 o incluso 14 horas. El calor era insoportable. La comida a veces la enfermaba. Extrañaba su hogar, pero estaba progresando, insistió. Ya había completado varios trabajos pagados. El dinero sería enviado a la cuenta de la agencia y luego distribuido a las modelos. Solo tenía que tener paciencia. Susan preguntó cuándo podría Ashley volver de visita. Ashley respondió que era demasiado caro viajar de ida y vuelta, y además apenas se estaba estableciendo. Quizá para Navidad, dijo, quizá después de hacerse realmente un nombre. La llamada terminó con Ashley diciendo que los amaba y que llamaría de nuevo en unas semanas. Pero la siguiente llamada no llegó en unas semanas. Pasó mayo sin noticias de Ashley. Susan llamó al número de International Model Management en Chicago, pero iba directo al buzón de voz. Dejó mensajes que nunca fueron respondidos. Intentó llamar a la señora Kapoor al apartamento de Mumbai, pero el número que Ashley le había dado no funcionaba. Para principios de junio, Susan estaba desesperada. El 18 de junio de 1997, llegó una carta de Ashley. Estaba sellada en Mumbai, escrita en papel fino con la letra familiar de Ashley. Susan la abrió con manos temblorosas y leyó: Queridos mamá y papá, siento no haber llamado. El teléfono del apartamento está descompuesto y es caro llamar desde otros lugares, pero todo está bien. Estoy trabajando mucho y viajando a diferentes ciudades para trabajos. Delhi, Bangalore, lugares así. El trabajo es bueno y estoy aprendiendo mucho. Estoy ganando dinero y construyendo mi portafolio.
No se preocupen por mí. Intentaré llamar de nuevo cuando pueda. Los amo, Ashley. La carta debería haber sido reconfortante, pero tuvo el efecto contrario. La letra de Ashley parecía temblorosa. La carta era corta y genérica. No había detalles específicos sobre lo que hacía o dónde estaba exactamente. Michael notó de inmediato que Ashley no preguntaba absolutamente nada sobre el hogar, sobre sus hermanos, sobre la familia. Eso no era propio de ella. Susan respondió de inmediato enviando la carta a la dirección del sobre. Hizo preguntas específicas sobre la vida diaria de Ashley. Pidió números de teléfono donde pudieran contactarla. Preguntó cuándo podría volver a casa de visita. La carta fue enviada el 20 de junio de 1997. Nunca fue respondida. Pasó julio, pasó agosto sin llamadas. Sin cartas. Susan llamó al número de Chicago todos los días. A veces sonaba sin respuesta. A veces iba directo a buzón. Nunca atendía a nadie. A finales de agosto, Susan llamó al número de la tarjeta de presentación que Richard Chen les había dado en la reunión original. Ese número estaba desconectado. Susan sintió como un frío helado se le instalaba en el pecho. Algo estaba muy mal. Michael Patterson tomó una decisión. A principios de septiembre de 1997, pidió una semana libre en el trabajo y voló a Chicago. Él fue a la dirección donde se habían reunido con Richard Chen. La oficina estaba vacía. Un letrero en la puerta decía que el espacio estaba disponible para alquilar. Michael preguntó a la administración del edificio por International Model Management. El encargado revisó los registros y dijo que esa empresa había alquilado el espacio solo por 3 meses de octubre de 1996 a enero de 1997. Habían pagado en efectivo y no dejaron ninguna información de contacto. Michael sintió náuseas. Los habían estafado, pero esto era peor que una estafa normal, porque la estafa había enviado a su hija al otro lado del mundo. Fue al departamento de policía de Chicago y presentó un informe explicando todo. El oficial fue comprensivo pero honesto. Probablemente se trataba de un caso de fraude, posiblemente robo de identidad. Pero como Ashley se había ido voluntariamente, y la última vez que tuvieron noticias suyas parecía estar bien, no podían hacer mucho. Ashley era adulta. Ella había elegido ir a la India. A menos que hubiera evidencia de un delito, la policía no podía forzar una investigación internacional. Michael regresó a casa y le dio la noticia a Susan. La agencia de modelos era falsa. Habían entregado $8,000 a criminales. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que Ashley estaba en algún lugar de la India, posiblemente trabajando para delincuentes, posiblemente en peligro, y no tenían manera de encontrarla. Susan Patterson tomó otra decisión que definiría los siguientes 7 años de su vida. Encontraría a su hija costara lo que costara. Comenzó a hacer llamadas telefónicas. Llamó a la embajada estadounidense en India y presentó un informe sobre una ciudadana estadounidense desaparecida. Llamó a todas las agencias de modelos en Mumbai, cuyos números pudo encontrar preguntando si alguien había oído hablar de Ashley Patterson. Escribió cartas a periódicos en la India suplicando información. Creó panfletos con la fotografía de Ashley y los envió a iglesias, ONG y comunidades de expatriados en Mumbai. La Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi fue útil pero limitada en lo que podía hacer. Podían presentar un reporte de persona desaparecida y alertar a las autoridades locales, pero no podían obligarles a iniciar una investigación. India era un país enorme con más de 1,000 millones de personas. Encontrar a una joven estadounidense, especialmente una que había entrado con visa de turista y podría estar trabajando ilegalmente, era como encontrar una aguja en un pajar. Un funcionario de la embajada sugirió contratar a un investigador privado especializado en casos internacionales. La familia Patterson no podía pagar un investigador privado. Ya habían perdido $8,000 en la estafa. Michael seguía trabajando, pero las facturas médicas de su madre, que había desarrollado cáncer, seguían acumulándose. Susan tomó un segundo empleo trabajando turnos nocturnos en un supermercado y puso cada $1 extra en un fondo para encontrar a Ashley.
La familia dejó de tomar vacaciones, dejó de salir a comer, dejó de comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. Cada centavo se destinaba a llamadas a la India, cartas, tarifas internacionales, cualquier cosa que pudiera ayudar. Derek y Jason, los hermanos de Ashley, intentaron ayudar. Derek, que trabajaba en informática, pasó horas investigando en línea buscando cualquier mención de International Model Management, Richard Chen, o oportunidades de modelaje en India. Encontró decenas de historias similares, jóvenes de Estados Unidos, Europa y Australia, todas prometidas con carreras de modelaje en Asia. Algunas simplemente habían sido estafadas económicamente, pero otras habían desaparecido por completo como Ashley. Había foros en línea donde familias desesperadas compartían información, intercambiaban pistas y advertían sobre agencias fraudulentas. Derek publicó la foto y la historia de Ashley en todos los lugares posibles, esperando que alguien la reconociera. A principios de 1998, Susan Patterson había contactado a todos los medios importantes de Iowa, Chicago, e incluso algunos nacionales. Algunos publicaron pequeñas notas sobre la desaparición de Ashley, pero ninguna tuvo gran impacto. La actitud general parecía ser que Ashley había tomado una decisión imprudente y ahora enfrentaba las consecuencias. Algunos incluso insinuaron que tal vez Ashley había decidido quedarse en India, que quizás no quería ser encontrada. Susan quería gritarles. Su hija no huía de su familia. Su hija estaba en problemas. En marzo de 1998, exactamente un año después de que Ashley se marchara a la India, Susan recibió una postal. Era una postal turística genérica de Goa, el estado costero del oeste de la India. En el reverso, en una letra que podría haber sido de Ashley, pero difícil de confirmar, había un mensaje corto: trabajando en Goa ahora. Sesiones en la playa, gano buen dinero. No se preocupen, con amor a... La postal no tenía dirección de remitente. El matasellos estaba borroso e ilegible. Susan la examinó con una lupa buscando cualquier pista. La letra se parecía a la de Ashley, pero algo no cuadraba. Las letras eran más temblorosas, menos seguras. ¿Y por qué enviaría a Ashley una postal en lugar de llamar? ¿Por qué no daría alguna forma de contactarla a menos que no pudiera? A menos que otra persona estuviera escribiendo esas postales, para evitar que la familia causara demasiado ruido. Michael llevó la postal a un experto en caligrafía, que trabajaba de forma independiente para estudios jurídicos. El experto dijo que era imposible estar seguro con una muestra tan corta, pero que había suficientes similitudes con la letra conocida de Ashley como para que pudiera ser auténtica. Pero también señaló varias inconsistencias que sugerían que quien la escribió podría haber estado bajo presión o copiando la letra de otra persona. La postal fue al mismo tiempo esperanza y tortura. Ashley podría seguir viva. Podría seguir estando en la India. ¿Pero dónde y por qué no les daba más información? Susan envió cartas a todos los hoteles y agencias de modelos en Goa cuyos datos pudo encontrar. La mayoría nunca respondió. Las pocas que sí lo hicieron dijeron que nunca habían oído hablar de una Ashley Patterson. En junio de 1998, llegó otra carta. Esta vez, el matasellos era nuevamente de Mumbai, y la letra era definitivamente la de Ashley. Decía que había vuelto a Mumbai después de trabajar en Goa, que estaba bien, que lamentaba no haber estado en mejor contacto, pero que el trabajo había estado muy ocupado y que viajaba constantemente. Dijo que había cambiado de agencia y que ahora trabajaba para una compañía llamada Bollywood Dreams Entertainment. Dijo que estaba ganando buen dinero y construyendo un portafolio sólido. Intentaría volver a casa para Navidad. Susan llamó a información telefónica de Mumbai y pidió cualquier registro de Bollywood Dreams Entertainment. No había ninguno. Escribió a la dirección del sobre rogando a Ashley que llamara, que por favor les diera un número de teléfono, que por favor viniera a casa, aunque fuera solo por una visita corta. La carta fue devuelta como no entregable. La dirección no existía. A fines de 1998, la familia Patterson vivía en un extraño limbo. Ashley enviaba cartas y postales ocasionales, prueba de que estaba viva, pero nunca con suficiente información como para contactarla de verdad.
Era como si estuviera avisando solo para que supieran que no había muerto, pero manteniéndolos deliberadamente a distancia. Michael llegó a convencerse de que alguien estaba obligando a Ashley a escribir esas cartas. Quizá estaba siendo retenida contra su voluntad. Quizá estaba pagando una deuda. Quizá estaba involucrada en algo ilegal y tenía miedo de volver a casa. Susan se aferró a otra teoría. Quizá Ashley estaba avergonzada. Tal vez la carrera de modelaje no había funcionado y le daba demasiada vergüenza admitir el fracaso. Quizás estaba haciendo trabajos comunes en la India, intentando ahorrar suficiente dinero para regresar, y no quería que su familia supiera que había fallado. Era una teoría más amable que las alternativas, así que Susan decidió creerla. La Navidad de Metachot llegó y pasó. Ashley no volvió a casa. La siguiente carta no llegó hasta febrero de 1999, y era tan corta y genérica como siempre, trabajando en Delhi ahora. Todo bien. Escribiré pronto. Cada carta era un pequeño alivio. Ashley seguía viva, y al mismo tiempo, una frustración aplastante seguían sin poder localizarla. Para 1999, el Internet empezaba a ser más accesible, y Derek Patterson se volvió obsesivo con la investigación en línea. Encontró el sitio web de una organización sin fines de lucro, llamada International Justice Mission, que trabajaba específicamente en casos de trata de personas. Leyó sus materiales sobre cómo funcionaba la trata, cómo las mujeres eran atraídas con promesas de trabajo legítimo, cómo las atrapaban mediante deudas falsas, confiscación de documentos y amenazas de violencia. Todo encajaba exactamente con lo que podía haberle ocurrido a Ashley. Derek llamó a Iyome y explicó la situación de Ashley. La mujer que le respondió fue amable pero honesta. Sin información más específica sobre dónde estaba Ashley o para quién trabajaba poco, podían hacer. India era un destino común para la trata, especialmente para la industria del turismo sexual y el trabajo forzado en el entretenimiento. Las mujeres estadounidenses y europeas eran particularmente vulnerables porque entraban con visas de turista, lo que hacía difícil demostrar que estaban siendo traficadas y no trabajando voluntariamente. La mujer sugirió que la familia trabajara con un investigador privado, especializado en casos de India, alguien que pudiera trabajar con contactos locales y navegar la compleja burocracia. Le dio a Derek información de varios investigadores, todos cobrando entre $5,000 y $10,000, solo por una investigación inicial. La familia Patterson no tenía ese dinero. Entonces Susan Patterson tomó una decisión que Michael rechazó, pero que no pudo impedir. Hizo una segunda hipoteca sobre la casa. Habían vivido allí 30 años. Habían criado a sus hijos allí, y casi la habían terminado de pagar. Pero Susan estaba dispuesta a perderlo todo si significaba encontrar a Ashley. En marzo de 1999, contrató a un investigador privado llamado James Hartwell, especializado en casos de personas desaparecidas en la India. Hartwell era un exoficial de policía británico que se había mudado a Mumbai a principios de los años 90 y había construido un negocio ayudando a familias expatriadas con asuntos legales y de investigación. Era caro, pero tenía una tasa de éxito impresionante. Susan le envió todo lo que tenían copias de cartas y postales, la dirección a la que habían enviado a Ashley, el nombre de la agencia falsa, descripciones de las personas que Ashley había mencionado. Hartwell prometió hacer todo lo que estuviera en sus manos. Durante 3 meses la familia no recibió ninguna noticia de Hartwell. Susan empezó a temer que habían sido estafados de nuevo. Pero en junio de 1900, Hartwell envió un informe detallado. Había encontrado el edificio de departamentos en Dharavi, donde Ashley se había alojado inicialmente. Entrevistó a vecinos que recordaban una casa llena de chicas extranjeras, pero el apartamento había estado vacío por más de un año. El arrendador dijo que las inquilinas habían salido repentinamente a mediados de 1997 sin dejar dirección, y debiendo 2 meses de renta. Hartwell también rastreó el nombre Richard Chen a través de sus contactos en la comunidad de expatriados de Chicago. El verdadero nombre del hombre era Rajesh Sharma,
un ciudadano indio con múltiples arrestos previos por fraude. Él había huido de Estados Unidos a principios de 1997, justo cuando Ashley se marchó a la India, y se creía que operaba en Mumbai. Pero encontrar a un solo hombre en una ciudad de 20 millones de habitantes era casi imposible, especialmente si usaba nombres falsos y se movía con frecuencia. La información más perturbadora del informe de Hartwell era lo que él creía que les había ocurrido a Ashley y a las demás chicas. Según su investigación y sus conversaciones con organizaciones locales contra la trata, Hartwell creía que Ashley y otras jóvenes habían sido reclutadas para lo que en la India se conocía como la industria de los dance bars. Estos establecimientos en apariencia eran locales de entretenimiento donde las chicas bailaban y socializaban con los clientes. Pero en realidad, muchos funcionaban como fachadas para la prostitución, y las chicas que trabajaban allí solían estar atrapadas mediante deudas falsas, confiscación de documentos y amenazas de arresto por trabajar ilegalmente. Hartwell explicó que las mujeres estadounidenses y europeas eran especialmente valiosas en esta industria, porque podían generar tarifas más altas. Eran anunciadas como modelos o actrices para dar legitimidad a los locales. Las chicas solían vivir en alojamientos controlados con sus pasaportes confiscados, y se les decía que debían decenas de miles de dólares en gastos que debían saldar antes de poder irse. Eran movidas de ciudad en ciudad regularmente para evitar que formaran vínculos o redes que pudieran ayudarlas a escapar. El informe concluía que sin información específica sobre en qué establecimiento podría estar trabajando Ashley, encontrarla requeriría una investigación de campo extensa, entrevistar trabajadoras en múltiples locales, mostrar la foto de Ashley en varios vecindarios. Este tipo de investigación costaría al menos $20,000 y podría tomar meses o años. Y no había garantía de éxito. Susan leyó el informe con las manos temblando. Su hija no solo estaba desaparecida, su hija probablemente estaba siendo retenida en una forma de esclavitud moderna, obligada a trabajar en la industria sexual, atrapada en un país extranjero, sin una vía de escape. Las cartas y postales que habían recibido no eran Ashley reportándose. Eran alguien asegurándose de que la familia no hiciera demasiado ruido, que no presionara demasiado, que no alertara a las autoridades sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Michael quería ir a la India él mismo. Quería buscar en cada bar y establecimiento de Mumbai hasta encontrar a su hija. Pero Hartwell les advirtió con firmeza que esto sería extremadamente peligroso. Un padre estadounidense irrumpiendo en dance bars y haciendo preguntas provocaría violencia, alertaría a los traficantes y haría que movieran o escondieran a las víctimas. La única forma de proceder era con precaución a través de contactos locales que pudieran trabajar discretamente. Pero la familia Patterson no tenía $20,000. Incluso con la segunda hipoteca, sus recursos estaban agotados. Susan acudió a iglesias locales pidiendo donaciones para encontrar a su hija. Contactó a canales de noticias locales suplicando que emitieran historias que pudieran generar apoyo económico. Algunos lo hicieron y las donaciones empezaron a llegar poco a poco. Durante 6 meses, la familia reunió unos $8,000. No era suficiente para una investigación completa, pero Hartwell aceptó hacer lo que pudiera. Durante 2000 y 2001, Hartwell trabajó sus contactos en Mumbai. Mostró la foto de Ashley a decenas de personas. Algunas creyeron reconocerla, pero ninguna pudo confirmar dónde estaba. Una ex empleada de un dance bar dijo recordar a una chica estadounidense parecida a Ashley trabajando en un local en Kamatipura, el distrito rojo de Mumbai, alrededor de 1998. Pero cuando Hartwell investigó ese establecimiento ya había cerrado y el dueño había desaparecido. La salud de Susan Patterson empezó a deteriorarse por el estrés. Desarrolló hipertensión y comenzó a sufrir ataques de pánico. Michael intentó convencerla de que dejara de obsesionarse con Ashley, de que aceptara que quizás nunca la encontrarían, que se centrara en su propia vida y en sus otros hijos. Pero Susan no podía. Ashley estaba en algún lugar atrapada y sufriendo, y Susan sentía que ella misma la había enviado allí, al darle esos $8,000.
Derek y Jason se casaron durante esos años y tuvieron hijos. Las reuniones familiares eran agridulces porque la ausencia de Ashley era un fantasma sentado en cada mesa. Susan dejó de cambiar la habitación de Ashley, manteniéndola exactamente como estaba el día que ella se marchó, como si Ashley pudiera cruzar la puerta en cualquier momento. Michael temía que su esposa estuviera perdiendo el contacto con la realidad, que la culpa y el dolor estuvieran destruyendo su salud mental. Las cartas de Ashley se volvieron menos frecuentes. Una a principios de 2000, otra a finales de 2000. Ninguna en 2001. Una en 2002. Cada una decía lo mismo: trabajando, viajando, todo bien, los quiero. Nunca un número de teléfono, nunca una dirección real, nunca detalles concretos de su vida. La letra se parecía a la de Ashley, lo que daba a Susan un mínimo de esperanza. Su hija estaba viva. En 2003, la investigación de James Hartwell llegó a un final insatisfactorio. Había agotado todas sus pistas y contactos. Sin nueva información no podía hacer más. Fue empático y se disculpó, pero tenía un negocio que mantener y no podía trabajar gratuitamente. Dijo que si la familia conseguía nueva información o reunía más dinero, estaría dispuesto a reanudar la investigación. Pero por ahora el caso estaba en un punto muerto. Susan Patterson cayó en una depresión profunda. Ella había pasado 6 años y miles de dólares buscando a Ashley, y no estaban más cerca de encontrarla que en 1907. Ashley estaba en algún lugar, posiblemente sufriendo abusos inimaginables, y no había nada que Susan pudiera hacer. La culpa era aplastante. Ella le había dado el dinero. Ella la había dejado ir. Ella había fallado en proteger a su hija. Michael intentaba ser comprensivo, pero también estaba agotado. Habían puesto sus vidas enteras en pausa durante 6 años. Habían sacrificado su estabilidad financiera, su salud, sus relaciones con sus otros hijos. En algún momento dijo con suavidad: tenían que aceptar que Ashley ya no volvería y tratar de seguir adelante. Susan se negó. Su hija no estaba muerta. Su hija estaba atrapada, y Susan la buscaría hasta su último aliento. A principios de 2000 las cartas dejaron de llegar por completo. Pasó enero, luego febrero, luego marzo. Susan esperaba cada día junto al buzón, deseando recibir uno de los breves mensajes de Ashley. Nada llegó. Para abril, Susan estaba convencida de que algo terrible había ocurrido. Quizá Ashley por fin había sido asesinada. Quizá había logrado escapar y estaba escondida. Quizá quienes la obligaban a escribir las cartas habían decidido que ya no era necesario seguir fingiendo. Susan contactó a Hartwell una vez más, explicándole que las cartas habían cesado. Hartwell dijo que preguntaría discretamente, pero no estaba optimista. En mayo de 2004, Susan hizo lo que creía que sería su último intento de encontrar a Ashley. Reunió cada dólar que les quedaba, pidió dinero prestado a Derek y Jason y envió $10,000 a Hartwell para una última investigación completa. Hartwell prometió regresar personalmente a Mumbai y lanzar una búsqueda intensiva. Mostraría la foto de Ashley. Donde fuera posible, entrevistaría a todos los que pudiera, revisaría hospitales, morgues, prisiones. Haría todo lo humanamente posible. Susan sintió que esta era su última oportunidad. Si Hartwell volvía con las manos vacías, tendría que aceptar que Ashley estaba perdida para siempre. Pero Susan Patterson no sabía que mientras ella planeaba esta última investigación, periodistas al otro lado del mundo estaban a punto de publicar una historia que respondería todas sus preguntas de la manera más horrorosa posible. El 12 de agosto de 2004, un periódico de Mumbai llamado Midday publicó un explosivo reportaje investigativo que conmocionaría a la India y al mundo. El titular decía: modelo estadounidense atrapada en el comercio sexual de Mumbai durante 7 años muere bajo custodia. El artículo detallaba una compleja redada policial contra una operación de trata de personas que llevaba más de una década funcionando, moviendo mujeres de Europa del Este y Estados Unidos hacia la industria sexual comercial de la India, bajo el pretexto de contratos de modelaje y entretenimiento.
El reportaje explicaba que el 8 de agosto de 2004, la policía de Mumbai había irrumpido en un dance bar en el distrito de Kamatipura tras una pista de un informante. Dentro encontraron a 12 mujeres de distintos países siendo mantenidas en condiciones que la policía describió como esclavitud. No tenían documentos, vivían en habitaciones cerradas y les dijeron a los oficiales que llevaban años trabajando contra su voluntad. El dueño del local y 3 asociados fueron arrestados de inmediato. Durante la redada, una mujer estadounidense se enfermó gravemente y colapsó. Fue llevada al hospital Ho-Jae, donde los médicos intentaron tratarla, pero murió el 10 de agosto. Los registros hospitalarios la identificaban como Ashley Marie Patterson, 28 años de Cedar Rapids, Iowa, EIE-UGU, según informes policiales y el testimonio de otras mujeres rescatadas. Ashley había sido traficada a la India en 1997 bajo falsas promesas de una carrera de modelaje y había sido retenida en varios establecimientos de Mumbai durante 7 años. El artículo incluía declaraciones de investigadores policiales, explicando cómo funcionaba la red de trata. Jóvenes de Estados Unidos y Europa eran reclutadas mediante agencias falsas que prometían carreras legítimas en la industria de moda y entretenimiento en la India. Al llegar, sus pasaportes eran confiscados. Se les decía que debían enormes deudas por viaje y alojamiento y eran obligadas a trabajar en dance bars y burdeles para pagar esas deudas fabricadas. Cualquier mujer que se resistiera era golpeada. Cualquier mujer que intentara escapar era amenazada con arresto por trabajo ilegal o prostitución. Las mujeres eran movidas de un establecimiento a otro para evitar que formaran relaciones con clientes que pudieran ayudarlas. A veces se les obligaba a escribir cartas a sus familias para evitar que las investigaciones por desaparición se volvieran demasiado intensas. Las cartas que Ashley había enviado durante todos esos años habían sido escritas bajo supervisión con amenazas de violencia si revelaba su verdadera situación. El artículo explicaba que Ashley había contraído VIH en algún momento durante su cautiverio, probablemente como resultado de la prostitución forzada. En los meses recientes había desarrollado complicaciones relacionadas con el SIDA, incluyendo tuberculosis. El dueño del establecimiento la había seguido obligando a trabajar incluso cuando su salud empeoraba, porque aún generaba tarifas altas entre clientes que pedían mujeres occidentales. La noche de la redada, Ashley tenía fiebre alta y estaba claramente en estado crítico, pero el dueño se negó a permitir que recibiera atención médica. Cuando la policía entró, encontraron a Ashley en una habitación trasera semi-inconsciente y severamente deshidratada. La trasladaron de inmediato al hospital, donde los médicos descubrieron que estaba en la fase terminal del SIDA y que había desarrollado tuberculosis resistente a los medicamentos. A pesar de un tratamiento agresivo, sus órganos comenzaron a fallar. Murió 36 horas después de la redada, sin haber recuperado jamás la conciencia por completo. Murió sin volver a pisar Estados Unidos, sin ver a su familia sin libertad. El artículo incluía una pequeña foto borrosa de Ashley, tomada de su pasaporte. Era la misma foto que la familia Patterson había utilizado en sus volantes y reportes de personas desaparecidas. El artículo concluía señalando que este caso era probablemente uno entre cientos o miles. La industria de los dance bars en Mumbai empleaba entre 10,000 y 15,000 mujeres, muchas de las cuales podían ser víctimas de trata. La gran mayoría nunca sería identificada ni rescatada. El artículo de Midday fue retomado por agencias de noticias internacionales en cuestión de horas. Para el 13 de agosto de 2004, la historia se publicaba en periódicos de todo Estados Unidos. Mujer de Iowa desaparecida encontrada muerta en red de explotación sexual en Mumbai. Modelo estadounidense víctima de 7 años de trata. La oscura verdad detrás de los sueños de modelaje en el extranjero. Susan Patterson estaba en su casa en Cedar Rapids cuando su teléfono comenzó a sonar. Era un reportero del Cedar Rapids Gazette pidiendo comentarios sobre la historia de Mumbai. Susan no tenía idea de qué estaba hablando el reportero. Al darse cuenta de que la familia aún no sabía nada,
El periodista le explicó con cuidado lo que se había publicado en la India. El mundo de Susan se derrumbó en ese instante. Durante 7 años había esperado, rezado, luchado para encontrar a Ashley. Durante 7 años había creído que de alguna manera, algún día Ashley volvería a casa. Ahora sabía la verdad. Ashley había estado sufriendo inimaginablemente todo ese tiempo. Ashley había sido violada, golpeada, infectada con VIH, explotada hasta morir. Y Susan no había podido salvarla. Michael Patterson colapsó cuando Susan le dijo que su hija había muerto. Su hermosa y ambiciosa hija, que había querido desesperadamente escapar de Iowa para convertirse en alguien, había sido destruida por monstruos que la vieron solo como mercancía. La culpa era insoportable. La habían dejado ir, habían fallado en protegerla, habían sido demasiado lentos en investigar, demasiado pobres para financiar una búsqueda adecuada, demasiado ingenuos para entender el peligro. Derek y Jason volaron a casa de inmediato desde las ciudades donde vivían. La familia se sentó junta en la sala donde habían cenado cada noche durante décadas, donde Ashley les había mostrado recortes de revistas y les había hablado de sus sueños, y lloraron hasta que ya no les quedaron lágrimas. Susan repetía una y otra vez que lo sentía, que debería haber detenido a Ashley, que debería haber hecho más para encontrarla. Michael no dijo nada. Solo miraba la pared con los ojos vacíos. El circo mediático internacional comenzó casi de inmediato. CNN, MMS, NBC, Fox News. Todos querían entrevistar a la familia Patterson. Camionetas de noticias se estacionaron frente a su modesta casa en Cedar Rapids. Reporteros golpeaban su puerta día y noche. Susan y Michael rechazaron todas las entrevistas. No podían hablar de ello. No podían revivirlo. Solo querían que el cuerpo de su hija fuera llevado de vuelta a casa. Pero traer el cuerpo de Ashley a Estados Unidos resultó complicado. Ella había muerto en la India como trabajadora ilegal sin una visa válida. Su cuerpo estaba retenido como evidencia en una investigación criminal en curso. Había papeleo, regulaciones internacionales, tarifas, burocracia. La embajada estadounidense en India estaba ayudando, pero estos procesos tomaban tiempo. Susan solo quería enterrar a su hija. Quería verla por última vez. Quería decirle cuánto lo sentía. La atención internacional sobre el caso de Ashley sacó a la luz otros horrores. A medida que los periodistas investigaban, encontraron casos similares. Una mujer francesa que había ido a Mumbai en 1995 por trabajo de modelaje y que fue rescatada en la misma redada que Ashley, viva, pero severamente traumatizada. Una mujer rusa traficada en 1998 que aún estaba atrapada en otro establecimiento. Una australiana que desapareció en el año 2000 y cuyo cuerpo fue encontrado en la morgue de un hospital de Mumbai, sin identificar y sin reclamar durante 3 años. Los investigadores también descubrieron más información sobre la agencia falsa que había reclutado a Ashley. International Model Management era solo uno de los tantos nombres dentro de una red de agencias fraudulentas que operaban en Estados Unidos, Canadá y Europa. El hombre, que se hacía llamar Richard Chen, cuyo verdadero nombre era Rajesh Sharma, había estado realizando estafas similares desde principios de los años 90. Rentaba oficinas temporales, creaba material profesional falso, apuntaba a mujeres jóvenes de pueblos pequeños desesperadas por una oportunidad, cobraba las tarifas y desaparecía. La mayoría de las víctimas solo perdían dinero, pero algunas, como Ashley, eran enviadas a la India, donde eran vendidas directamente a redes de trata. La policía de Mumbai arrestó a Sharma a finales de agosto de 2004. Vivía en un apartamento de lujo en un barrio acomodado de Mumbai, financiado con años de ganancias procedentes de la trata. Cuando lo arrestaron, estaba operando 2 agencias falsas más y reclutando mujeres de Brasil y Europa del Este. La policía encontró archivos en su apartamento con fotos e información de más de 300 mujeres que había reclutado a lo largo de los años. Algunas de esas mujeres habían terminado en trabajos legítimos, sin saber nunca que habían sido blanco de un criminal, pero otras, como Ashley, habían sido vendidas directamente al comercio sexual. El dueño del bar donde Ashley había estado retenida al momento de su muerte
era un hombre llamado Vikram Malhotra. La investigación policial reveló que él formaba parte de una red de trata mucho más amplia, con conexiones en toda la India y el sudeste asiático. Sus establecimientos habían estado operando durante más de 15 años, traficando a cientos de mujeres. Llevaba registros meticulosos que la policía confiscó durante la redada. Esos registros mostraban que Ashley había sido comprada a Sharma en abril de 1997 por $15,000. Había sido trasladada entre 6 establecimientos distintos a lo largo de 7 años, trabajando los 7 días de la semana, y todo el dinero que ganaba iba directamente a Malhotra, para pagar una deuda inventada que jamás disminuía. Los registros también mostraban que Ashley había intentado escapar 3 veces. En 1998 había huido y logrado llegar al consulado estadounidense, pero allí le dijeron que estaba trabajando ilegalmente y sería arrestada si no se marchaba. Estaba demasiado aterrorizada para explicar su verdadera situación con el guardia de seguridad, que la había acompañado de pie justo a su lado. Había regresado a su cautiverio. En 1999 fue golpeada tan brutalmente por intentar escapar que estuvo hospitalizada durante una semana. En 2002 consiguió hacer llegar una nota a un cliente pidiendo ayuda. Ese cliente la denunció ante Malhotra y ella fue trasladada a un lugar más seguro y golpeada de nuevo. Las cartas que había enviado a casa estaban escritas bajo supervisión. Malhotra o sus asociados le decían exactamente qué escribir. Observaban mientras lo hacía y luego enviaban las cartas ellos mismos. Las cartas eran lo suficientemente frecuentes como para evitar que la familia intensificara su búsqueda, pero lo bastante vagas como para no proporcionar ninguna información útil. Era una estrategia calculada para impedir que los casos de personas desaparecidas se volvieran de alto perfil. Los registros médicos del Hospital JJ mostraban un panorama sombrío de los últimos años de Ashley. Había sido seropositiva durante al menos 3 años, según la progresión del SIDA. Nunca recibió tratamiento porque Malhotra se negaba a gastar dinero en atención médica y la amenazaba con abusos peores si contaba a alguien que estaba enferma. Para 2004 estaba gravemente desnutrida, había perdido más de 18 kilos de su ya delgada complexión y sufría tuberculosis avanzada. Los médicos dijeron que probablemente había estado con dolor severo durante meses antes de la redada. En sus últimas horas en el hospital, Ashley tuvo momentos de semiconciencia. Una enfermera que hablaba inglés se quedó con ella e intentó reconfortarla. Más tarde la enfermera dijo a los reporteros que Ashley repetía una y otra vez 3 palabras, díganle a mi madre. Pero nunca recuperó la conciencia lo suficiente como para explicar qué mensaje quería transmitir. Murió sola en una cama de hospital en Mumbai, a miles de kilómetros de su hogar, sin volver a ver a su familia. El cuerpo de Ashley finalmente regresó a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2004. El gobierno estadounidense cubrió los costos como un gesto de reconocimiento, en un caso que había expuesto enormes fallos en la protección de ciudadanos estadounidenses en el extranjero. La familia Patterson realizó un funeral privado en su iglesia local en Cedar Rapids. Enterraron a Ashley en el cementerio del pueblo con una lápida que decía Ashley Marie Patterson, 1975-2004. Amada hija y hermana por siempre en nuestros corazones. Susan Patterson colocó un álbum de fotos en el ataúd de Ashley, mostrando su infancia, sus años de instituto, su rostro sonriente, de antes de que todo saliera mal. Susan quería que Ashley tuviera recuerdos de cuando era feliz, cuando estaba a salvo, cuando era amada. Al funeral asistieron familiares, amigos, cercanos y docenas de desconocidos que habían seguido la historia de Ashley y querían rendir homenaje a una joven que representaba a tantas otras que seguían atrapadas. El caso penal que siguió fue a la vez satisfactorio y frustrante. Rajesh Sharma fue condenado en un tribunal indio por fraude, trata de personas y conspiración. Recibió una sentencia de 25 años de prisión. Vikram Malhotra fue condenado por trata de personas, violación, confinamiento ilegal y contribuir a la muerte de Ashley por negligencia médica. Fue sentenciado a cadena perpetua. 3 de sus asociados recibieron penas que iban de 10 a 20 años. Pero las victorias legales no significaron nada para la familia Patterson.
Ninguna cantidad de tiempo en prisión devolvería a Ashley. Ninguna justicia borraría 7 años de sufrimiento. Ninguna condena sanaría la culpa que consumía a Susan y Michael. La respuesta internacional al caso de Ashley fue significativa. El Departamento de Estado de Estados Unidos implementó nuevos sistemas de advertencia para jóvenes estadounidenses que buscaban trabajo en el extranjero, especialmente en el modelaje y el entretenimiento. Crearon un registro de agencias fraudulentas conocidas y mejoraron la coordinación con embajadas en los países destino. Varios estados, incluido Iowa, aprobaron leyes que exigían que las agencias de modelaje estuvieran registradas y aseguradas con sanciones penales para la representación falsa. Varias organizaciones contra la trata usaron el caso de Ashley para educar a jóvenes sobre señales de alerta en esquemas de trata. Su foto apareció en materiales educativos junto a estadísticas sobre las cientos de miles de personas traficadas globalmente cada año. La tragedia de Ashley se convirtió en una herramienta de aprendizaje para prevenir que otros cometieran el mismo error. Pero para la familia Patterson, nada de esto importaba. Su hija seguía muerta. Susan Patterson nunca se recuperó de la culpa. Desarrolló depresión severa y trastorno de estrés postraumático. Apenas podía funcionar en la vida diaria. Michael intentó ser fuerte por su esposa, pero él también estaba destrozado. Su matrimonio, que había sobrevivido 30 años, se derrumbó bajo el peso de la culpa compartida y el dolor. Susan se volvió activa en la defensa contra la trata de personas, canalizando su sufrimiento para evitar que otras familias vivieran la misma pesadilla. Hablaba en escuelas, iglesias y organizaciones comunitarias. Compartía la historia de Ashley, mostraba sus fotos y advertía a los jóvenes sobre los peligros de las oportunidades en el extranjero que parecían demasiado buenas para ser verdad. Cada discurso era una agonía. Cada vez que volvía a contar la historia de Ashley, la herida se reabría, pero Susan sentía que se lo debía a su hija, que el sufrimiento de Ashley debía servir para algo. Derek y Jason luchaban con su propia culpa. Habían apoyado el escepticismo de su padre respecto a la oportunidad de modelaje. Habían advertido a Ashley que podría ser una estafa, pero no habían hecho lo suficiente para detenerla. No habían insistido en que se quedara en casa. Habían permitido que su hermana pequeña caminara hacia una pesadilla y cargarían con ese peso para siempre. Las otras mujeres, rescatadas del establecimiento de Malotra durante la redada donde hallaron a Ashley, fueron eventualmente repatriadas a sus países de origen. La mayoría necesitaba tratamiento médico y psicológico intensivo. Varias eran VIH positivas como Ashley. Todas estaban profundamente traumatizadas. La mujer francesa llamada Marie contactó a la familia Patterson un año después de la muerte de Ashley. Quería que supieran que había conocido a Ashley durante su cautiverio, que Ashley había sido amable con ella, había intentado ayudarla y la había protegido del peor abuso cuando podía. Marie les dijo a los Patterson que Ashley hablaba constantemente de su familia, que describía cómo había crecido en Iowa, la casa de la calle Maple, las cenas familiares, sus hermanos, que Ashley había mantenido la esperanza durante años de que de algún modo regresaría a casa, que había intentado mantenerse fuerte. Marie dijo que Ashley había sido la persona más valiente que había conocido, conservando su humanidad y amabilidad incluso en el infierno. Esperaba que ese conocimiento diera un poco de consuelo a la familia. No lo hizo. Nada podía consolar a Liz Patterson. Les habían dado 7 años para encontrar a Ashley y habían fallado. Tenían recursos. Tenían información. Lo habían intentado, pero no fue suficiente. El sistema había fallado a Ashley. Su familia había fallado a Ashley. Y ella pagó con su vida. En 2006, 2 años después de la muerte de Ashley, Susan Patterson murió de un ataque al corazón a los 58 años. Los médicos dijeron que fue un evento médico, pero Derek y Jason sabían la verdad. Su madre había muerto de corazón roto. Había muerto de culpa. Había muerto porque no pudo salvar a Ashley y no podía vivir con ese fracaso. La familia enterró a Susan junto a Ashley en el cementerio de Cedar Rapids. Madre e hija juntas al fin.
Michael Patterson vivió 10 años más, falleciendo en 2016 a los 72. Nunca volvió a casarse. Nunca volvió a vivir de verdad después de la muerte de Ashley. Existía avanzando por inercia, pero la luz de sus ojos se había apagado el día que conoció el destino de su hija. Derek y Jason asistieron al funeral de su padre e hicieron una promesa silenciosa: seguir contando la historia de Ashley, seguir advirtiendo a los jóvenes, asegurarse de que el sufrimiento de su hermana tuviera un significado. La casa de la calle Maple, donde Ashley creció, fue vendida con el tiempo. Los nuevos dueños no tenían idea de la tragedia que había ocurrido allí, de la joven que soñaba con escapar de la familia que fue destruida tratando de salvarla. La vida siguió. El mundo continuó girando. Pero para quienes conocían la historia de Ashley, las cicatrices permanecían. En la India, la industria de los dance bars continuó a pesar del aumento de la vigilancia. Nuevos locales abrían tan rápido como se cerraban los anteriores. Las mujeres seguían siendo traficadas. La redada que encontró a Ashley cerró una operación, pero docenas más la reemplazaron. La demanda existía, así que la oferta continuaba. La muerte de Ashley cambió la conciencia pública, mejoró algunos sistemas, ayudó a algunas víctimas, pero no terminó con el problema fundamental. A muchas chicas aún se les prometían sueños y se les entregaban pesadillas. Hoy la historia de Ashley se enseña en clases de justicia penal, programas de trabajo social y entrenamientos contra la trata como un estudio de caso de cómo opera la trata internacional. Su foto, la de su portafolio con su sonrisa radiante y ojos llenos de esperanza, aparece en libros de texto y materiales educativos. Los estudiantes aprenden sobre las señales de advertencia que ella pasó por alto, los sistemas que fallaron, las brechas legales que permitieron que su sufrimiento continuara durante 7 años. Hay un pequeño memorial en Cedar Rapids, Iowa, en un parque cerca de la escuela secundaria donde estudió Ashley. Es una simple banca con una placa que dice: "En memoria de Ashley Marie Patterson y todas las víctimas de la trata de personas, que nunca dejemos de luchar por quienes no pueden luchar por sí mismos". Los estudiantes de Washington High School lo mantienen plantando flores cada primavera y limpiándolo cada otoño. La mayoría nunca conoció a Ashley, pero conocen su historia. El sitio web de la agencia de modelaje que atrajo a Ashley aún existe en diversas formas, renombrado y reubicado, y continúa atrayendo a jóvenes desesperadas. Internet ha hecho que sea más fácil para los traficantes encontrar víctimas y más difícil para las familias verificar si una oportunidad es legítima. El caso de Ashley ocurrió en 1997, antes de las redes sociales, antes del acceso masivo a Internet, antes de los teléfonos inteligentes. Hoy los mismos esquemas son incluso más sofisticados. Usan redes sociales para seleccionar víctimas, crean identidades elaboradas en línea y preparan a las mujeres durante meses antes de siquiera conocerlas en persona. La pregunta que atormenta a todos los que conocen la historia de Ashley es simple: ¿cómo una joven inteligente, amada, advertida, termina atrapada al otro lado del mundo durante 7 años sin que nadie pueda salvarla? La respuesta es complicada y perturbadora. Es una combinación de criminales depredadores, fallas sistémicas, complejidades internacionales y la simple mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ashley cometió un error: confiar en la oportunidad equivocada. Ese solo error le costó todo. Si Ashley nunca hubiera recibido aquella carta de International Model Management en 1996, probablemente habría terminado renunciando al modelaje. Tal vez habría ido a la universidad. Quizá habría conocido a alguien, se habría casado, habría tenido hijos. Habría vivido una vida ordinaria en Iowa, trabajando en un empleo normal cerca de su familia. No habría sido famosa, ni rica, ni una supermodelo, pero estaría viva, estaría a salvo, sería feliz. En cambio, la vida de Ashley se convirtió en una advertencia. Su brillante sonrisa en las fotos se convirtió en un aviso. Su historia se convirtió en una lección. Y 20 años después de haber salido de Cedar Rapids, persiguiendo un sueño, es recordada no por quién era, sino por lo que le pasó. Esa es quizá la parte más triste de todas. Ashley era más que una víctima.
Era una hija, una hermana, una amiga. Era una joven con sueños y esperanzas y toda una vida por delante. Pero el mundo solo la conocerá como la chica estadounidense que fue a la India en 1997 para convertirse en modelo. Y murió en Mumbai 7 años después, habiendo vivido una pesadilla que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. Las películas caseras de la familia Patterson muestran a una Ashley diferente. Una niña soplando velas de cumpleaños, una adolescente riendo con sus amigas, una joven abrazando a sus padres en la graduación de secundaria. Esos son los momentos que su familia intenta recordar. No los titulares de los periódicos, no los documentos judiciales, no los registros médicos, sino simplemente a Ashley, siendo Ashley antes de que el mundo la arrebatara y la destruyera. Susan Patterson dijo una vez en una entrevista antes de su muerte que desearía poder volver a aquel día en el aeropuerto de Chicago. Desearía poder agarrar a Ashley y negarse a dejarla subir a ese avión. Desearía haber sido la madre que dijo que no la madre que aplastó el sueño para salvar a la soñadora. Dijo que habría aceptado con gusto la ira de Ashley, su decepción, su resentimiento si eso hubiera significado que Ashley estaba viva y segura en casa. Pero no podemos volver atrás. No hay segundas oportunidades. Ashley subió a ese avión. Ashley fue a la India. Ashley fue atrapada, abusada, infectada, trabajada hasta la muerte. Y todos los deseos del mundo no pueden cambiar eso. Lo que le ocurrió a Ashley Patterson ocurrió. La única elección que nos queda es si aprendemos de ello, si usamos su historia para proteger a otros, si honramos su memoria luchando contra los sistemas que la destruyeron. Esta es la historia de Ashley, no porque ella la eligiera, sino porque le fue impuesta. Esto es lo que sucede cuando los sueños se usan como armas. Esto es lo que sucede cuando jóvenes desesperados por algo mejor son blanco de depredadores que entienden la desesperación. Esto es lo que sucede cuando las fronteras internacionales hacen fácil ocultar crímenes y difícil rescatar víctimas. Esto es lo que sucede cuando fallamos en proteger a los vulnerables. Ashley Marie Patterson merecía más. Merecía la carrera de modelaje con la que soñaba, o al menos la oportunidad de fracasar de manera segura y volver a casa. Merecía vivir. Merecía envejecer. Merecía ser más que una historia de advertencia. Pero el mundo no le dio esas cosas. El mundo le dio 7 años de infierno y una tumba prematura en Cedar Rapids, Iowa, enterrada junto a la madre que nunca dejó de buscarla. Los periódicos revelaron la verdad en 2004. Pero la verdad no trae a Ashley de vuelta. La verdad no sana a su familia. La verdad solo nos muestra cuán completamente fallamos a una joven que cometió un error y pagó por él con su vida. Y la parte más aterradora es que la historia de Ashley no es única. Ella es una entre miles. Y en algún lugar ahora mismo otra joven está recibiendo un mensaje sobre una oportunidad increíble en el extranjero. Y está decidiendo si arriesgarse a perseguir sus sueños. En algún lugar ahora mismo, otra familia está a punto de perder a alguien que ama al mismo sistema que destruyó a Ashley. Por eso contamos esta historia. No para explotar el sufrimiento de Ashley, sino para honrarlo, evitando que otros sufran el mismo destino. Ashley fue a la India en 97 para convertirse en modelo. 7 años después los periódicos revelaron la verdad. Y esa verdad debería hacernos sentir suficiente indignación para luchar por los miles de Ashley que aún están atrapadas, aún están sufriendo, aún están esperando que alguien se preocupe lo suficiente para salvarlas.